Hola limones, un día más aquí en el Limonero Podcast con nuestra limonada Patria Pura by the Lemon Tree Education. Hoy hablamos de liderazgo. Estamos con el Día de la Mujer recientemente y vamos a hablar de liderazgo femenino y por qué es tan interesante, tan importante para nuestra sociedad. Y como estamos también hermanados con los Scouts, pues hemos querido invitar a Ana Aguilar, que es la vicepresidenta de la asociación Scout ASDE, Scouts de España, que luego me echa la bronca por no haberlo dicho bien, para charlar del tema. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, pues muy bien, encantada de estar aquí y deseando empezar a hablar sobre el liderazgo. Me apetece, es verdad que si te ven, si nos están escuchando, pues nos pueden poner la edad que queramos, pero si te ven, pues o te mantienes muy bien o eres joven. De momento sí, pero este año ya se acaba, porque este año ya cumplo los 30 y en teoría a partir de ahí ya se deja de ser joven. Eso son los nuevos 20. Pero llevas liderando, yo te diría que más de la mitad de tu vida. Pues casi que sí. ¿Y por qué te lanzaste a liderar? Pues es una pregunta bastante compleja porque yo creo que fue un cúmulo de elementos. Al final, a lo largo de toda mi vida como scout, en mi etapa educativa, siempre tenías esa opción de poder liderar dentro de la vida en pequeños grupos y demás, pero cuando ya das el salto a lo asociativo, que es pues primero ser monitor en el grupo y luego ya empezar a moverte a nivel regional y a nivel estatal, yo sí que noté cuando era pequeña una falta de referentes femeninos en este tipo de roles y creo que es importante que las niñas vean ese tipo de figuras para decir, yo también puedo estar aquí, yo también puedo ser coordinadora de grupo, yo también puedo presidir una entidad o coger un cargo político importante dentro de la entidad, porque en esta legislatura yo estoy de vicepresidenta, pero en la legislatura anterior teníamos una vicepresidenta mujer y es algo que ha costado encauzar y yo creo que también esa fue una de las chispas, ¿no?, que hicieron que yo dijese me lanzo. Me ha encantado lo que has dicho de no, en mi época no tenía referentes. Porque es verdad que no cuando yo era pequeño yo decía, yo voy a los Boy Scouts. Efectivamente. ¿No? Los Scouts siempre se han un poco asociado a la figura masculina. Sí. La aventura, todo este tipo de actividades se asocian mucho al rol masculino. Uh-huh. ¿En qué momento? Es verdad que echando historia para atrás, sí que hubo el movimiento de las de las Girl Guides. Sí, o las guías, sí. Exacto. Entonces, que era como pues lo mismo, pero no, ¿vale? Que tú lo sabes definir mejor. Pero ¿en qué momento deja de ser esa diferenciación y dices, no, es un movimiento, es un Uh-huh. proyecto educativo conjunto? Sí, como bien has dicho, cuando se funda el movimiento Scouts, se funda simplemente para niños y a los 3 años, me parece, sí, a los 3 años se fundan las guías y las funda la misma persona con su hermana, porque vieron que era necesario, ¿no? Durante un periodo de tiempo estuvieron haciendo vidas paralelas, pero llega un punto en el que ven esa necesidad de que se unifique. Es verdad que siguen existiendo las guías por un lado y los scouts por otro, pero ambos movimientos son mixtos. El momento exacto en el que se produce que sea mixto, ahora mismo no te lo sé decir de memoria, pero sí que se produce un cambio porque evoluciona con la sociedad. Si estuviese estancado en cuando se creó, probablemente hubiese sido algo que hubiese desaparecido.
Y el movimiento Scout ha tenido que saber adaptarse a las diferentes cuestiones sociales que se han ido dando. No solo el hecho de que sean mixtos. A nivel histórico, pues hubo un momento en España en el que no se podía hacer asociacionismo y tuvimos que reinventarnos, hacer triquiñuelas para poder seguir estando, ¿no? Y por eso hay grupos hoy en día que son anteriores a la guerra civil. Entonces, pues bueno, al final es fruto de esa evolución social. Bueno, es verdad que el movimiento Scout va muy de la mano de lo que está pasando en ese momento de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y hablando de referentes, porque ¿no? Una de las cosas donde yo veo referentes que para niñas que antes no había, el mundo del fútbol, por ejemplo. Uh-huh. No, lo hablaba con un amigo y hablaba de la de lo que se está logrando en el fútbol femenino, ¿no? Y mi amigo tiene una hija y un hijo y dice, oye, a mí me encanta que mi hija pueda decir, yo quiero ser como Alexia Putellas, ¿no? O como cualquier jugadora yo de fútbol no tengo ni idea. O sea, me sé de Alexia porque es Balón de Oro, porque mi amigo me ha hablado de ella. Si me preguntas de fútbol masculino, tampoco tengo ni idea. Me pasa, ¿eh? Pero me hacía esta reflexión. Ostras, me encanta que mi hija pequeña, de 7 años, pueda ver a alguien referente, ¿no? Sí. ¿Cuáles eran tus referentes para decir, yo quiero... Uh-huh. En el grupo sí que tenía monitoras que tenían mucho esa participación como líder dentro del grupo, pero es verdad que no tenían cargos dentro de que exigiesen. Pues a lo mejor el cargo era la secretaría del grupo o como mucho una intendencia, pero la tesorería y la coordinación del grupo normalmente se asociaba o se dejaba para la parte masculina. Y era algo que, al estar educándonos a nosotras en esa igualdad de oportunidades, en ese pensamiento crítico, no terminábamos de entender por qué sucedía así. Es verdad pues que al final socialmente hay unos estereotipos y está muy estigmatizado no, pues es que la mujer se tiene que quedar con el rol de los cuidados. Y por eso la mayor parte de las monitoras se quedaban con las secciones pequeñas, porque como eran educandos que necesitaban unos cuidados diferentes o mayor atención, pues sí, más cariño, se relegaba menos a ellas. Y se establecía un poco esa división. Sí que intentaban que hubiese paridad, pero era algo complejo. Entonces, bueno, pues yo veía eso y yo decía, ¿cuál sería mi referente? Pues en ese caso, yo tuve una monitora que a mí me marcó mucho, porque ella era muy reivindicativa y llevaba siempre la voz cantante, y luego también mi madre, porque mi madre entró en el grupo Scout después de entrar mi hermano y yo. Y entonces ella decidió... Dijo, lo paséis muy bien, yo también. Sí, ella decidió hacer el curso de monitor, meterse al grupo, y ella coordinó grupo y luego se metió en un equipo Scout, es decir, una junta directiva a nivel regional, y fue algo que yo dije, pues, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Si mi madre, con su trabajo, sus 2 hijos, ha sido capaz de gestionar todo esto, yo también puedo. Me encanta que hayas contado esto porque, claro, nosotros trabajamos con adolescentes y constantemente es como huir de lo que dicen sus padres, ¿no? Y de repente, pues imagino que vosotros, tu hermano Sí. y tú, adolescentes o adolescentillos, ¿no? No Sí. sé qué edad tendríais, a lo mejor 11, 12. Sí, por ahí, pero, más o menos. Pero adolescencia de, ostras, mamá, esto era para nosotros y te vienes tú y te metes aquí y nos la lías.
Pero me ha parecido guay que digas que era tu referente. ¿Cómo sentiste esto? Porque muchas veces nos escuchan padres, madres, ¿no? Que dicen, ¿cómo me puedo involucrar con mi hijo? ¿Cómo puedo conectar más? Pero también yo les digo muchas veces, hay que dejarle espacio a tus hijos, ¿no? Es verdad que al principio fue un poco raro, porque pasó de ser un espacio en el que nosotros podíamos ser una persona diferente a ser un espacio en el que de repente estaba nuestra familia ahí y decir, oye, es que como la líe, no va a tardar en enterarse porque la tienen que llamar por teléfono, es que está aquí, se va a enterar enseguida. Pero sí que es verdad que ahí supo manejarlo muy bien. Yo aquí soy Merche, soy una monitora más, aquí no soy mamá y para nosotros fue muy fácil dividirlo, evidentemente. Pues si entrábamos en drama máximo, mi madre estaba ahí, ¿no? Y es verdad que a nivel compañeros fue un poco conflictivo porque, claro, ¿no? Es que tu madre está aquí, pero yo lo tuve muy claro desde el principio. Pues sí está aquí, pero yo a quien tengo que acudir realmente es a mi monitor de referencia porque ya está en otra sección. Está guay eso, porque no, al final la pedagogía o la educación dentro del movimiento Scout para ese desarrollo personal pues también es muy importante el probar, el investigar, ¿no? Entonces que tengas a tu madre metido en ese momento donde tú tienes que liarla, exactamente, ¿no? Y cometer fallos y demás, me parece curioso, pero bueno, ha salido todo bien porque estás aquí. Sí, ha salido bien. Claro, estamos hablando de liderar, pero según pensaba yo para la charla, dije, vale, es que está liderando dentro de una organización que lo hace de manera voluntaria. También eres profe. Sí, eso influye. Pero que eso es liderar de otra manera, ¿no? Pero ¿qué diferencia ves tú entre liderar desde el voluntariado a liderar, vamos a decir, por dinero? A ver, la principal diferencia es monetaria, que es el dinero. No, pero ya en serio, hay una diferencia a la hora de cómo te planteas o cómo te predispones tú a la hora de liderar de forma voluntaria, porque al final es algo a lo que tú te quieres dedicar porque te gusta. Tendrá momentos en los que te encante y lo disfrutes mucho y también cualquiera que lo haga va a tener momentos en los que diga, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Porque al final, la vida del voluntario tiene su montaña rusa como cualquier otra cosa, ¿no? No deja de ser una especie de trabajo que haces por amor al arte, pero el enfoque es diferente porque la metodología que se utiliza es diferente. Es verdad que yo en mis clases aplico mucho de la metodología que he aprendido al formarme para ser monitora en los Scouts, pero creo que ahí cambia, porque es verdad que con la nueva ley de educación sí que se pone más el foco en que el alumno sea el guía de su propio aprendizaje y demás, pero luego a la hora de llevarlo a la práctica no siempre es tan realista, porque al final tú en un grupo Scout tienes una sección con 30 chavales y hay 3 monitores para 30 chavales. En un aula tienes 30 chavales y hay un profesor para 30 chavales. Y ahí la ratio complica mucho. Y la ratio complica mucho y la motivación de con los que estás. O sea, también. Normalmente alguien que está en el grupo Scout está ahí motivado y es verdad que siempre tendrás alguno y depende de la edad, que esté ahí porque le han obligado, pero en una clase no, es diferente. Claro. Y las dinámicas. Las dinámicas no siempre te van a permitir ser parecidas. ¿Qué debería copiar? Y me gusta que has dicho, oye, yo cojo cosas de lo que he aprendido y lo meto en mi forma de... ¿Qué debería copiar el sistema educativo
de los Scouts? Qué difícil. Ya ha cogido muchas cosas, no creo que haya ido al sistema. Programa educativo de As Scouts de España. A ver qué copio. No, lo dudo mucho. Pero sí que hay cosas muy paralelas. En la ley de educación que hay vigente ahora mismo se habla mucho de la educación en valores. Es verdad que lleva por bandera la Agenda 2030 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y sí que habla mucho de hay que educar en igualdad, hay que fomentar ese pensamiento crítico, pero es cierto que no termina de asentar, porque al final es muy difícil. O sea, tú la ley la haces a nivel estatal y luego cada comunidad autónoma decide un poco en función de su realidad, ¿no? ¿Qué tendría que copiar? Pues igual esa parte de traer un poco más abajo los ejemplos de cómo llevar a cabo esa educación en valores, ¿no? Si yo quiero trabajar el ODS de igualdad de género, ¿cómo lo puedo llevar a cabo? Porque a mí me están exigiendo que yo cumpla unos objetivos, pero no me están diciendo cómo. Es muy complejo, porque a lo mejor hay gente que no quiere que le digan cómo. Pero si a mí me pones ese ejemplo de esto se puede trabajar de esta manera, yo creo que igual entra de otra forma al profesorado. Pero... ¿Y cómo se está haciendo en los Scouts? Nosotros en el programa educativo lo tenemos dividido por diferentes compromisos. Tenemos compromiso espiritual, compromiso del trabajo con la naturaleza y demás. Y después, dentro de cada compromiso hay unos objetivos. Pero cuando damos la formación a las personas voluntarias, esa formación tienes que hacer esto con estos objetivos. Y la siguiente sesión es prepara una actividad. Tú de esa formación sales con ejemplos. ¿Cómo podría hacerse esto? En el máster de profesorado o cuando estás estudiando la carrera de primaria, pues tendría que enfocarte un poco a eso, ¿no? Pero es complejo porque cada universidad da de una forma, cada comunidad autónoma da de una manera, entonces... Cada 2 por 3 cambian cada la 2 por ley. 3 se cambia la ley, es difícil. Y nosotros, dentro de lo que cabe, el programa educativo ha evolucionado, pero no ha tenido tanto cambio en los últimos años. Que eso yo entiendo que influye también. Claro, vosotros los Scouts, me refiero, Sí. que sigue una línea bastante estable. Porque al final yo creo que no os basáis en los, no digo principios básicos, pero en los pilares básicos del funcionamiento social y Sí. y de esos valores humanos, ¿no? Sí. Universales, que es como, bueno, vamos a inventarnos nada nuevo. No hay ningún invento, no. Correcto, ¿no? Siguiendo con el tema de liderar, liderar muchas veces se asocia a mandar, ¿no? Sí. Pero desde los Scouts, pues, se habla más de servicio. Porque es vital, ¿no? Que las niñas vean que los líderes mandan desde la empatía y no desde la jerarquía. Pues es vital que lo entiendan porque creo que está muy estigmatizada la figura de una mujer liderando, porque si una mujer lidera desde pequeña es una mandona. Y es algo con lo que hemos crecido, no puedo decir todas, pero Sí, o sea, casi todas. No seas tan mandona, hay que ceder un poquito, ¿no? Si educamos directamente y les enseñamos que la empatía es un principio básico, que es necesaria para poder relacionarnos, van a poder liderar, pero sobre todo van a tener un aprendizaje hecho para cuando entren en la vida laboral. Ya no a nivel social, en la vida laboral es súper importante un mínimo de empatía, porque si no te vas a encontrar problemas.
por todos lados. Me gusta como dices un mínimo, pero el mínimo define, ¿sabes? Es como, no, si yo tengo un mínimo, es esto, Un mínimo, ¿sabes? una cosita nada. Sí, yo te estoy entendiendo perfectamente. Pero Efectivamente. Me gusta cómo lo conectas, ¿no? Ujú. Con la vida real. Porque, o sea, nosotros defendemos la educación experiencial, el salir de tu zona de confort, el enfrentarte a retos, a cosas nuevas y demás. Em, ¿Qué ventajas ves tú de ser scout frente a no ser scout? ¿No? Si fuésemos a por un puesto de trabajo, Ujú. estás tú y que eres exactamente lo mismo que la otra persona, pero tú eres scout y la otra persona no. ¿Qué ventajas tienes tú sobre esa persona? Em, Principales que me vengan así ahora a la cabeza, yo he aprendido a trabajar en equipo desde que entré en el grupo Scout. Que si has tenido la suerte de llevar desde el primer año de la primera sección, son los 6 años. Entonces ya ahí tienes un largo recorrido en el que has trabajado con muchísimas personas de muchísimos perfiles diferentes. Y eso es algo que creo bastante importante en el entorno laboral porque puedes topar con mucha gente. Luego también algo que me parece súper importante es el haber estado retándote a ti mismo todo el rato, desde pequeño. Porque al final el hecho de irte de acampada con 6 años ya es salir de tu zona de confort y decir, un día que no duermo en casa. Pero es que de repente en verano tienes 15 días que no duermes en casa y no estás con tu familia. Y eso es, pues en ese momento para ti es un abismo porque ¿qué hago yo o no? Que hay niños que son muy independientes. Pero para mí sí lo era y era un abismo y yo lo pasaba fatal. Y luego, mira, he salido una persona muy independiente y yo no necesito tener esa aprobación constante de, no, muy bien. Porque yo he estado trabajando desde pequeña y luego la educación en valores que yo he recibido al haber estado metida en un grupo scout no tiene por qué haberla recibido la otra persona. Igual sí, a través de su familia o a través de su colegio o su instituto, porque hay centros en los que también se fomenta esa educación en valores, pero igual no. Y eso es algo que a la hora de tratar y trabajar creo que también influye bastante. Me ha encantado lo que has dicho de los retos, ¿no? O sea, claro, yo he hecho la vista atrás de cuando yo era un niño y es que, o sea, aparte de las perrerías que te hacían los mayores, Bueno, ¿se siguen haciendo perrerías? no, ya no tanto. A ver, alguna gracia hay, pero Sí. no es el nivel Sí, no, que hace muchos años. antes había auténticos burradas. Te pintaban la cara entera con betún, Sí, pasta de diente por todo el saco. ya no. No, ya no. Ya no. Eso era otra época. Por lo que sea, ya. Eso. No, está bien que no sea. Yo me acuerdo, este chascarrillo, me acuerdo que una vez me cogieron con el saco y la esterilla. Uh-huh. Estábamos en el campamento, me sacaron de la tienda, yo estaba dormido, me llevaron, esto era como una finca enorme, me llevaron súper lejos. La mejor noche que dormí. Me desperté y dije, ¿dónde estoy? Pero luego me ubiqué. Oye, dormí fantástico. Bueno, al final Sí, tuviste la experiencia de hacer vivac sin habértelo planteado. efectivamente. Que a lo mejor te lo hubieses planteado y hubieses dicho, mucho bicho, a ver si va a hacer frío, y te han expuesto ahí a... Y creo, siguiendo en esta línea de los retos, ¿no? De también conectar con el entorno. Cuando las diferencias que yo veo, ¿no? Y lo que nos aporta vivir todas estas cosas es te estás exponiendo a un entorno diferente, a estímulos diferentes, Sí. a experiencias diferentes que al final te hacen más fuerte Sí. y que vivimos en un mundo
no sé si lo verás y lo escucharás de los líderes de los grupos, ¿no? De cómo están gestionando las necesidades yo diría que sobre todo de padres y madres de sus hijos, ¿no? En los campamentos. Es cómo van a dormir así, cómo van a tener que hacerse no sé qué, ¿no? O Sí, no se oye en el mundo scout. sí, claro, evidentemente. Al final pasamos de un entorno relativamente cómodo en el que estamos en casa, tenemos todo, nuestra cama es lo mejor de lo mejor y llegamos a una zona acampada en la que tiras una esterilla al suelo en una tienda de campaña y tienes que dormir. Y efectivamente, pues al principio es algo que cuesta, pero al final te acabas haciendo y luego lo echas de menos. Yo ahora llevo ya tiempo sin irme de acampada, como bien se dice, de tienda de campaña y tirar la esterilla y a dormir. Y es algo que al día siguiente no lo echas de menos porque te duele la espalda, ¿no? Pero te hace de otra pasta. Y el estar cambiando de entorno, yo creo que te permite también adaptarte a que cuando tú cambies de trabajo o en tu trabajo te digan ahora tienes que hacer esto en lugar de esto, tú tengas esa capacidad de poder adaptarte y decir, vale, me han hecho este cambio, ¿por qué me han hecho este cambio? Vamos a buscar esa vía positiva dentro de está moviéndose todo a mi alrededor, ¿no? Y creo que es algo muy importante en el nivel social y en las cuestiones que están sucediendo ahora mismo, porque estamos en un momento en el que el cambio ya no es que vaya sucediendo poco a poco, es que es algo vertiginoso, o sea, de un día para otro la sociedad da un vuelco, ¿no? Y es importante poder adaptarse a ello. ¿Dirías que un campamento scout es la mejor herramienta para el desarrollo personal de un chaval? Yo creo que sí. Un campamento muy bien montado, porque siempre puede haber mejoras, siempre hay una capacidad de, ay, esto pues hay que hacerlo de esta otra manera, esto podría estar mejor así. Si es un campamento que está adaptado a las necesidades de esos niños y niñas, puede ser una herramienta increíble. Claro, pero cada vez hay más necesidades, hay más neurodivergencia, se conocen Sí. muchas. O sea, antes a lo mejor no te enterabas de que el niño era no sé qué y ahora o sea, todos tenemos algo, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿cómo se adapta el movimiento a esa diversidad? No solamente diversidad de género, diversidad de raza, origen o lo que sea, sino a esas... Pues es muy parecido a cómo se adapta al sistema educativo formal, porque al final lo que hacemos es educación no formal y lo que tenemos que ver es cómo moldearlo. Si tenemos una niña que le han diagnosticado trastorno de hiperactividad, pues dentro de nuestras actividades tendremos que ver cómo planteamos la actividad para que esa niña pueda desarrollar su tarde sin ningún tipo de sobreestímulo o sin aburrirse, porque pueden darse las dos opciones. Si tuviésemos un niño con trastorno de espectro autista, pues ahí ya también depende un poco de la formación que tengan los monitores, ¿no? Sí que intentamos que estén formados, pero hay cosas que se nos escapan dentro del voluntariado, evidentemente. Entonces, bueno, pues intentamos plantear las actividades ya directamente desde algo universal que nos sirva para cualquiera de las posibilidades que se puedan dar. Que hay veces que nos sobreviene y tenemos que modificar. Bueno, pues la ley de la improvisación siempre está ahí, ¿no? Pero es eso, adaptarnos en función de lo que vaya viniendo, estar preparados también por si se diese el caso, pero no siempre es posible hacer esa adaptación, porque si nosotros vamos de campamento a un prado y de repente tenemos a un niño que
tiene movilidad reducida porque va en silla de ruedas, pues a lo mejor en vez de irnos de campamento a un prado, tenemos que buscar una zona donde hacer el campamento que esté adaptada a esa movilidad reducida, ¿no? O sea, es el ir buscando que todos nuestros educandos en el grupo sientan el espacio como algo seguro y donde puedan estar contentos. Me surge, ¿tenéis gente que, o por vuestra experiencia, que como que en el grupo Scout es como su zona segura? Que, Sí. que es el sitio donde, bueno, tú lo decías antes, donde puedo ser esa persona diferente y tal, y de repente viene mi madre y tengo que ser otra, ¿no? Pero... Sí. A ver, al final trabajamos con personas que tienen un grado de vulnerabilidad superior al de las personas adultas, porque la infancia y la adolescencia son periodos en los que muchas de las cosas que nos suceden nos pueden afectar de una manera o de otra, también dependiendo de la educación que hayamos recibido o cómo se trabaje. Entonces, hay muchos niños y niñas que pues a lo mejor en el entorno escolar no están bien y el espacio seguro es el grupo Scout. Hay otra cosa que, ¿no? Que cuando hablamos de liderazgo, de referentes, dices, ostras, un monitor de 20 años organizando, liderando. Cuando decías, oye, en los campamentos hay cosas que se pueden mejorar, claro, yo veo mucha gente, bueno, y tú también lo verás, de 20 años que dices, hostias, o sea, o de 30 o de 40, ¿eh? Sí, sí. Pero, claro, dices, esta persona tiene que gestionar un presupuesto, alquilar un sitio, tener un plan de prevención de riesgos, Uh-huh. gestionar a toda la chavalería. O sea, tener una responsabilidad muy grande, ¿no? Uh-huh. Y cumplir con las normativas de espacios de campamentos, que o sea, hay comunidades autónomas muy, muy, muy estrictas, Sí. y que si tú no le planteas para tu campamento un plan ultra mega detallado, no lo puedes hacer. Uh-huh. Claro, esto, o sea, lo ve un niño de 10 años que un niño de 10 años ve al monitor y es como, es que este es un señor, ¿no? Sí. Sí. Yo lo pienso. Yo cuando era pequeño era como, joder, mis monitores sí, son unos señores enrollados, porque son divertidos, se juega y tal, pero no veía esa diferencia. Incluso ya con 15 años ves, no, porque trabajan y no sé qué y no sé cuál, ¿no? Pero es el mejor ejemplo de mentoría que existe, tú dirías. A ver, el mejor ejemplo. Bueno, claro, es muy subjetivo esto. Claro, es muy subjetivo. Creo que es un buen ejemplo. El mejor. No sé. Yo es que soy muy crítica con todo, entonces sí que es muy buen ejemplo de mentoría porque al final trabajamos muy mano a mano con los chavales y, bueno, pues somos un referente o una figura a la que acudir en caso de que, pues yo qué sé, cuando yo era adolescente y estaba suspendiendo asignaturas, en vez de pedirle opinión a mi familia, le pedía opinión a mis monitores de qué puedo hacer. Es que no termino de entender esto. Entonces, sí que ayuda mucho a guiar a los niños y las niñas siempre dentro del marco que tenemos como entidad o como asociación, porque al final no deja de ser eso, ¿no? Es que no se sale del programa educativo que tenemos, porque tú estás ayudando a que esa persona sea cada vez mejor. Que le ha liado o ha tenido un problema y no sabe cómo solucionarlo, vale, pues vamos a ver las diferentes opciones. Ya la has cagado. ¿Ahora qué? Ahora tienes que, por un lado, asumir tus consecuencias y por otro lado, ver cómo lo reviertes, ¿no? Y creo que sin cruzar el límite, porque tiene que haber una barrera
evidentemente. Igual que hay una barrera entre profesores y alumnos, también tiene que haber una barrera, entiéndeme, no es tú de aquí no pasas, no, es una barrera de unos límites, tener ese marcar límite el camino, de sí. soy tu monitor, no tu colega. Teniendo esa barrera o esa línea, tú puedes ayudar a que esa persona encauce un poco, ¿no? Pensando en compañeros que yo tenía, porque yo es verdad que no he tenido esa situación de tener un educando altamente problemático, que no sabía qué íbamos a poder hacer con él, pero teniendo compañeros, o sea, pensando en compañeros que yo he tenido, sí que he visto cómo de repente hicieron clic gracias a uno de los monitores y encauzaron su vida. Que todo puede darse, podría haber salido mal, pero que al final siempre está ahí, ¿no? Y el intentar guiar y el intentar hacer personas competentes. Me encanta. Intentar hacer personas competentes. Importantes. ¿Crees que el sistema educativo trata de hacer personas competentes? A ver, es una pregunta muy difícil. Creo que el sistema educativo sí que trata de hacer personas competentes, tira más hacia la parte social que hacia la parte de los contenidos, tal y como está estructurada la ley educativa actual, porque se ha intentado adaptar a una sociedad muy cambiante que demanda mucha educación en valores. ¿Que se consiga o no? Pues eso ya también dependerá, no le vamos a echar la culpa solo a la ley educativa, también dependerá de los docentes y de cómo trabajen esos docentes con sus alumnos. Igual que en un grupo Scout, tú tienes un programa educativo que es un papel y eso va a depender de cómo funcione, de si tú te sabes adaptar a la realidad de los educandos con los que tú trabajas. Porque si es, no, aquí pone esto y yo me limito a hacer esto. Vale, ok, tú te puedes limitar a hacer esto, pero si tus educandos tienen esta necesidad y tú no estás cubriendo ninguna, pues este programa educativo no sirve para nada. O sea que también nosotros como personas nos tenemos que saber adaptar a eso y yo creo que tenemos la gran suerte de que muchos de nuestros monitores se adaptan. Ahí lo hilo con... Ostras, sí, nos adaptamos a eso, buscamos esto, pero luego vienen nuestros estereotipos, nuestros prejuicios, nuestros miedos, ¿no? Uh-huh. Y una madre dice, es que esto de los scouts puede ser un poquito muy brusco, muy bruto, muy salvaje para mi hija. Vale. ¿Qué le dirías? Que al final es una imagen que se tiene del movimiento Scout que no es del todo realista. O sea, si tú hablas con alguien de los Scouts, alguien que no conoce a nadie, que no tiene ningún tipo de conocimiento de cómo se desarrolla en España, la primera imagen que se le viene a la cabeza son los Boy Scouts de América y que vendan galletitas. Y normalmente quienes venden galletitas son las niñas en Estados Unidos. Entonces, ahí hay un estereotipo que hay que intentar erradicar de alguna manera, ¿no? Es inevitable asociarlo a la parte militar porque al final ha formado parte de su historia, ¿no? Pero yo a esa madre le diría que si quiere se puede echar un ojo al sistema, al programa educativo que tenemos, que si tiene dudas se las resolvemos sin ningún tipo de problema y que si quiere hablar con otras niñas de las que participan del grupo, puede hacerlo. Y si no, pues que venga una tarde de sábado, pruebe y a ver qué le parece. Porque cuando yo entré con 6 años, mi familia decía que yo no iba a durar ni 2 telediarios. Y casi tengo 30. 30 telediarios. ¿Tú fuiste obligada? Un poco sí. Yo entré porque un vecino mío estaba metido, se lo comentaron a mi familia y le dijeron que pruebe.
Y yo al principio decía, pero a mí ¿qué me estás metiendo? Que me estás quitando mi tiempo libre del sábado. Y luego, si yo no tenía grupo un fin de semana, no sabía qué hacer con mi vida. Porque lo echaba de menos y era algo que yo necesitaba en mi rutina. Es como la persona que está acostumbrada a hacer ejercicio todos los días y falta 3 porque se ha puesto malo. Se sube por las lo paredes. necesita. Qué guay. Hay una pregunta que le hacemos a todo el mundo Uh-huh. para cerrar la charla, que es ¿cómo crees que será o cómo te gustaría que fuese Uh-huh. la educación de los hijos de tus hijos? Y me mola poder escuchar tu respuesta desde tu lado de profesora y desde tu lado de scouter. Qué difícil es esta pregunta, ¿eh? Puedes decir las dos, cómo crees que será y cómo te gustaría que fuese, o solo una, ¿eh? Puedes decir, aunque no me guste, va a ser así. O me va a encantar porque va a ser así. Es que me cuesta verlo, o sea, me cuesta tener una visión realista porque la ley educativa cambia muy rápido en función de pues quién esté gobernando o de las necesidades que Ahora se con la IA entiendan. más. Bueno, eso es una locura. Entonces, como docente, creo que todavía a mí me quedan unas cuantas reformas educativas por delante. ¿Cómo me gustaría que fuese? Me gustaría que se pusiera el foco en las personas, que creo que se está empezando a hacer, pero sin dejar de lado los contenidos, porque muchas veces nos centramos tanto en las personas que es difícil llegar, o sea, esto es algo muy idílico y hay que ver un cierto número de contenidos a lo largo de todo el curso. Pero lo que sí que creo es que se puede mezclar el trabajo enfocado en las personas a través de esos contenidos. Solo hay que sentarse a meditar. ¿Cómo trabajo yo el contenido de El Quijote, por ejemplo? Yo barro para casa porque soy de lengua. ¿Cómo trabajo yo El Quijote desde un enfoque en el que pueda trabajar diferentes objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo, ahora que están tan en auge, ¿no? Pues es que me tengo que sentar a ver cómo lo trabajo, no decir, pues es que esto, no sé, lo voy a meter con calzador. No, es que se puede trabajar. Hay una perspectiva, o sea, hay una perspectiva de género que se puede trabajar, pero te tienes que ir al capítulo en el que se trabaja esa perspectiva. Entonces, bueno, pues hay que sentarse y hay que darle una vuelta a esos contenidos y a cómo se trabajan. Sí, a lo mejor no es leerse el Quijote, Claro. es coger la herramienta del Quijote y sobre ese decir, oye, pues en el capítulo 6 Sí. se habla de esto. Uh-huh. Se puede hablar de salud mental, se puede hablar de liderazgo, se puede hablar de emprendimiento, se Sí. puede hablar de negocios, se puede hablar de lo que sea con el Sí. Quijote, ¿no? Y es una manera de utilizar esos contenidos que se han estado viendo siempre y que son parte de la cultura general del país, pero desde un punto de vista distinto, no es historicista, te lo tienes que saber sí o sí, de memoria. Yo, bueno, pues hay poemas que me sé de memoria, pero me los sé de memoria porque me han gustado y yo he comprendido ese poema. Si yo no entiendo, ¿no? Entonces hay que buscar que la educación de los hijos vaya, que se entienda lo que se está trabajando y que sirva para algo ese contenido y por qué se trabaja ese contenido. ¿Será así, tú crees? Ojalá. Bueno, pues con esto nos quedamos. Animamos a todas las niñas a que se unan al movimiento Scout, Sí. que es una herramienta brutal para ese desarrollo personal. No hemos hablado de la confianza y autoconfianza que te genera de la seguridad en uno mismo, ¿no? Sí. Con las herramientas de estar en contacto con la naturaleza, con otras personas, trabajar en equipo, el tener voz. Sí. Pues nada, os animamos y si tenéis cualquier duda, me ha encantado lo que has dicho de, oye,
contáctanos Sí. y encantados de explicarte cómo puede ser y de conectarte con otras niñas y demás. Y que sin duda es una fuente de líderes femeninos Sí. del movimiento Scout. Antes de empezar a grabar estábamos hablando y es como, no, es que hay un montón de Scout, todo el mundo es Scout. Sí, Estamos ahí y de repente salimos, ¿no? sí. Muchas gracias, Ana. A vosotros por invitarme. Pues ya sabéis, limones, a tomar limonada y a hacerse Scout. Hasta luego.